Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 6. En este episodio vamos a agregar los cambios necesarios a nuestra API para agregar seguridad basada en tokens y que solo si te encuentras logueado puedas utilizar el sistema, para lo cual vamos a utilizar Google OAuth 2 para gestionar la autenticación y por lo tanto necesitas tener una cuenta de Google. Pues bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una tabla de usuarios, para lo cual vamos a usar los generadores y estos son los campos que vamos a utilizar. No olvidemos correr nuestras migraciones. Lo siguiente, para comenzar a implementar nuestro controlador de sesiones, el cual se encargará de generar tokens válidos y así como crear nuevos usuarios si no existe, o solo actualizar la parte del token en ese registro, para lo cual vamos a crear nuestro archivo en Controllers API Sessions Controller. Este es actualmente de nuestro Kindles Controller. Entonces vamos a crear ese Sessions Controller y va a ser el siguiente código. Va a contener el siguiente código. Como vemos aquí, vamos a utilizar dos servicios para controlar el token. Aquí vemos cómo declaramos nuestro controller. Va a responder a JSON. Tenemos nuestro método create y nuestro método destroy. Vamos a tener un método para validar y que nos muestre un mensaje de que hemos exportado y hemos declarado nuestra variable de entorno client ID, el cual debemos de generar en la API de Google OAuth, y es muy importante que la pongamos, porque en base a eso en eso estará basada nuestra autenticación. Vamos a utilizar dos servicios y en caso de que tengamos errores para validar esos tokens, si no, en caso vamos a regresar la información del usuario y en caso contrario vamos a mostrar un 401. El método de destroy tiene un método a su vez del modelo destroy y el método que valida si tenemos a nuestro cliente configurado. Si no, nos va a mostrar en consola ese error para que lo exportemos y comencemos a utilizarlo. Pues bien, ahora vamos a pasar a declarar esos dos servicios, nuestras clases de servicios, para así estructurar mejor nuestra aplicación. Para lo cual vamos a crear entonces primero que nada nuestra carpeta de services. Y vamos ahora sí a comenzar con el servicio de tokens, el auth token service, el cual va a contener el siguiente código. Ahí vemos que lo estamos utilizando y va a tener un verify token, que va a ser un método de clase. Por eso vamos a declarar self.verifyToken y va a recibir dos argumentos, access token y el cliente que se nos generó por Google. Esta es la URL que tenemos para verificar si un token es válido utilizando la API de Google. E internamente estaremos utilizando en nuestro método de verify token un segundo servicio, el cual es HTTP request service, en el cual vamos a pasar esa URL y así como el token, y eso nos regresará nuestros datos después de realizar la petición a la API de Google. Y es muy importante que validemos que nuestra audiencia sea, cuando nos regrese ese resultado Google, validar que la audiencia sea igual a nuestro cliente. En caso contrario regresaríamos un falso, con lo cual estaríamos diciendo que fue falso o que no fue correcto o es inválido dicho token. Y pues ahora sigue el siguiente servicio, el cual es el del usuario, el cual le vamos a poner como que se llame auth user service. Igual lo vamos a colocar en la carpeta de services. El código que va a llevar ese servicio es muy parecido al anterior, solo que en este caso nuestro método se llamará create y utilizaremos
una URL diferente, que esta es en base a un token podemos traer la información de un usuario, y entonces utilizamos el mismo HTTP request service porque son muy iguales, y en caso de que nos regrese correctamente ese token, vamos a buscar el usuario o vamos a crear uno nuevo, el cual más adelante vamos a declarar en nuestro modelo de user. Pues bien, ahora toca la parte del HTTP request service, el cual comparten estos dos servicios de outToken y outUser, y vamos pues a crearlo en servicios igual. Le vamos a poner que se llame http-request-service.rb. Lógicamente, como su nombre lo indica, es para hacer peticiones HTTP. Y vemos que no he guardado cambios en el archivo actual. Entonces voy a hacer un w, ahora sí, y vuelvo a crearlo. Para esto vamos a utilizar net HTTP, y vamos a habilitar. Primero pues vamos a tener un initialize, ya que queremos pasar la URL a la cual se va a hacer el request, y en el create request ya vamos a parsear nuestra información en base a lo que hagamos con nuestro HTTP request utilizando net. No olvidemos requerir require net HTTP para poder utilizarlo dentro de nuestra clase. Vamos a regresar a nuestro Kindles controller, en el cual vamos a hacer un pequeño cambio, ya que nuestra sesión, nuestro controlador de sesiones, ese no va a tener autenticación, pero todos los demás controladores que necesiten tener autenticación antes de poder utilizarlos, vamos a crear un nuevo controlador llamado outController, y por eso vamos a cambiar aquí que ya no va a heredar de application controller, sino que va a heredar de este nuevo outController, al cual vamos a colocar un método beforeFilter para estar validando cada petición y estar verificando que realmente el usuario esté logueado y que tenga un token válido. Entonces ese es el pequeño cambio en nuestro Kindles controller o en los controladores que quieramos agregar seguridad. Y ahora vamos a pasar a crear ese controlador en controllers API outController.rb. Y vamos a colocar el siguiente código en beforeFilter, y en el cual vamos a verificar que tengamos un header, y ese va a ser el token el cual vamos a estar utilizando, y el current user, ese va a ser un método que vamos a declarar en nuestro application controller. Va a ser la forma de darnos cuenta que ese token es válido, y en caso de que no sea válido, pues regresaremos un error 401. Entonces declaramos nuestro método, una variable de instancia, utilizando memois. Vamos a hacer una búsqueda del usuario basada en su token. Esto solo si el token está presente. Entonces ahora cerramos este archivo, ya no lo necesitamos, y regresamos a nuestro sessions. Ahora vamos a ver nuestro outUser, el cual está utilizando un método en su modelo user de buscarlo o crearlo, el cual vamos ahora a declarar en nuestro modelo de user.
para lo cual lo abrimos. Y además también tenemos un método de destroy session en ese controlador, por eso de una vez vamos a aprovechar para declararlo. Ese es el contenido, es muy sencillo. Simplemente recibimos los detalles del usuario de acuerdo a lo que nos regresó Google, sacamos el email y buscamos en base a ese usuario por su email y le actualizamos ese nuevo token que acaba de generar. En caso de que no se encuentre, significa que es un usuario de nuevo acceso, por lo cual vamos a crearlo con el user create y ahí le vamos a pasar los datos que necesitamos. En el caso del destroy, vamos a buscarlo en base al token y simplemente vamos a poner empty ese campo. Ahora bien, es importante que configuremos nuestras rutas en el archivo config routes.rb y vamos a configurar nuestros recursos para sesiones. En este caso, como no estaremos utilizando por default las peticiones post, sino puras get, en este caso para create y destroy, entonces vamos a poner el siguiente código. Y aquí en este caso yo voy a ir a mi cuenta de Google. Tenemos que entrar a OAuth 2 para crear un nuevo cliente. Este es el ejemplo. Y entonces, ¿desde dónde va a ser permitida las aplicaciones? Vamos a decirle que desde HTTP localhost. Y es muy importante que en Authorized Redirect URL especifiquemos cómo se llama nuestro cliente para que pueda regresar correctamente. Esos datos va a depender de cada uno. Por ejemplo, aquí yo generé este cliente ID, el cual vamos a declarar en nuestra consola. Vamos a exportar esa variable de entorno con export en clean ID igual y el nombre, y ya después podemos correr nuestro servidor de Rails y ya estará presente ese dato, que es muy importante, como les comento, ya que en base a eso puede marcarnos errores de autenticación porque estamos validando que la audiencia sea nuestra aplicación. Ahora, si visitamos la API, vamos a ver que si visitamos, por ejemplo, el controlador al que pusimos out controller, vemos que ya nos está regresando un 401 de que no estamos autorizados. Pero si en cambio accedemos a sesiones, en este caso está tratando de hacer un get a sessions, el cual no existe, solo tenemos get para create y para destroy. Entonces vamos a poner el create, y como en este caso recibe un parámetro llamado token, va a decir que es inválido el usuario. Entonces vemos que está correcto, está funcionando, y lo siguiente será pues empezar a consumir esta API, para lo cual nos vemos en nuestro siguiente capítulo para configurar nuestro cliente y poder así autenticar correctamente nuestros usuarios.